Muy emocionado de volverlos a ver. Ojalá que ustedes se sientan igual. El panel de hoy de primerísimo nivel. Les voy a pedir que se presenten de todos modos, porque hay gente que está viendo el podcast que no sabe quiénes son ustedes, porque viven en una cueva. Pero muy emocionado de tocar estos temas porque ha sido un tema recurrente en el ecosistema y poco a poco lo vamos a ir escuchando de ellos dos. Esta falta de entendimiento por parte de algunos, yo me incluyo, de por qué caramba no estamos haciendo emprendimiento en salud en México de manera importante. ¿Por qué estamos invirtiendo solamente en otras cosas y no con talento como el de ahorita, ¿no? Decía Margarita, a mí me emociona mucho, además, por cierto, lo de la edad, porque eso demuestra muchísimo que pues el kilometraje da resiliencia, ¿no? Y está súper cool, de veras, que haya gente de más de 50 que esté dispuesta a meterse a que lo maltratemos en un curso de 7 semanas y que todavía vengan aquí, ¿no? Con síndrome de Estocolmo a brindis y el diploma y todo eso. O sea, de veras, se los agradezco. Pero sin más preámbulo, me encantaría que se presenten. Bueno, pues yo soy Juana Ramírez, empresaria, emprendedora del sector salud, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México y fan del Dr. Kersenovich, y encantada de ser parte de esta iniciativa porque, como acabas de decir, en efecto, emprender en salud es una carrera de resistencia, pero también de especialización y de conocimiento, y creo que las dos cosas se conjuntaron en esta experiencia. Yo soy David Kersenovich, soy médico gastroenterólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también estoy muy contento de estar aquí hoy en la noche con ustedes. Esto de la innovación y el emprendimiento ha resultado toda una aventura para todos nosotros. A mí no me tocó estar sometido a las 7 semanas, pero lo alcanzo a percibir, pero lo importante es el resultado. Lo importante es a dónde nos lleva y que platiquemos un poco de la visión a futuro, que es lo que queremos. Así es que mucho gusto estar con ustedes hoy aquí en la noche. Tengo una serie de temas que quiero platicar con ustedes. Creo que los dos tienen perspectivas muy diferentes, con distintas ópticas. Entonces, me gustaría empezar con la importante, ¿no? Que es los desafíos y oportunidades únicas en materia de emprendimiento en salud. A diferencia de otros sectores de emprendimiento como el fintech o el proptech, en fin, otro tipo de plataformas digitales y demás, salud requiere ciertas cosas que no requieren otros. Tal vez causa de la situación que estamos viviendo, en donde pues hay muchos emprendimientos en un sector, muchos fondos, muchas incubadoras, y el sector salud hay tan poco, y por eso este esfuerzo tan importante. ¿Cómo ven ustedes esos retos y oportunidades para el ecosistema como tal? Son muchos, pero quiero empezar, siempre es más fácil empezar por lo que nosotros podemos resolver. Y uno es que los especialistas en salud, los médicos, los investigadores, los científicos, son muy buenos en lo suyo, en el conocimiento profundo, pero hasta les chocan los temas de economía, de administración, de modelos de negocios, y entonces eso hace que sea muy difícil que un proyecto que se gesta en el laboratorio se convierta en una empresa, y no solo porque sea una empresa, sino porque eso impacte realmente la vida de pacientes, de especialistas que puedan usar esas tecnologías. Esa es la razón por la que tenemos un número enorme de patentes, enorme de registros que no se convierten en una realidad. Entonces, un primer reto es justamente eso, conciliar la ciencia, la medicina, la investigación con la empresa, ¿no? Y a los investigadores, a los científicos, a los médicos, con la idea de construir empresa y entender que la empresa es un gran motor de transformación social. Esa es una. La segunda es que la salud tiene barreras de entrada. No solamente son regulatorias, sino que también estamos hablando de la vida de personas, y entonces eso requiere en muchos casos pasar por fases de investigación y de validación para asegurar que eso que vamos a poner en el mercado no solamente cumple con la promesa para la que ha sido creada, sino que además no hace daño. Entonces, eso requiere tiempo. El problema es que el dinero en el mundo
está puesto en su gran mayoría para generar rentabilidad rápida y fácil. Y algunos modelos de emprendimiento que ya acostumbraron a los fondos de inversión a que invierto y saco no sé cuántas veces en 3 años, pues eso nos deja a los emprendedores de salud pues muy poco sexys a la hora de buscar y de bajar recursos. Entonces creo que uno de los trabajos que también tenemos que seguir haciendo es promover que de family offices, que fondos especializados, que incluso instituciones no gubernamentales y gubernamentales entiendan que tienen que dedicar una parte de los recursos financieros, porque esos recursos son necesarios para que finalmente podamos llegar con soluciones. Y la buena es que tenemos tantos problemas en el sector salud que hay un montón de oportunidades para que sean los emprendedores los que las puedan resolver. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que acabas de decir, pero quisiera tocar otro aspecto que también es importante y que plantea retos y oportunidades. Yo me quiero remontar unos cuantos meses antes de que iniciáramos este primer curso y compartir con ustedes un poco de qué filosofía queríamos tener. Un buen número de los investigadores, trabaja en instituciones públicas y ahí hay muchos retos, porque tienes que publicar, tienes que crecer en el SNI y a veces parece que no es muy compatible con hacer una investigación que trascienda más allá de la publicación de un trabajo científico. Y la otra cosa es que yo venía de la dirección del instituto y entonces en la dirección del instituto nos enfrentábamos siempre al reto de que tenemos que conseguir fondos que vienen del gobierno. Y entonces un poco la reflexión es cómo hacemos autosustentables a las instituciones, más allá del dinero que pueda venir de un apoyo gubernamental. Y eso, viendo un poco lo que sucede en otros países, viene precisamente del trabajo de investigadores como ustedes, que desarrollan proyectos, que los vuelven empresariales, que generan recursos, pero a la vez le genera recursos a la institución donde están trabajando. Y eso es volver autosustentable a una institución a base de fomentar la investigación y es ganar, ganar. Entonces, son muchos los aspectos que tocan en lo que tiene que ver con innovación y emprendimiento. La segunda es que estamos muy acostumbrados a que la innovación nos llegue de otros lugares. Y por muchas razones que podemos analizar, que tienen que ver, como digo, en cómo le dedicas el tiempo, cómo tienes que publicar, tienes que hacer cosas, etc. Entonces, esos aspectos se vuelven muy importantes y le dan cauce a esta necesidad de innovación y emprendimiento. La segunda de las razones fue, yo tenía en mi oficina un póster que tenía los premios Nobel en medicina. Y resulta que los premios Nobel en medicina, nada más 30% son médicos. El otro 70% no son médicos, son de distintas ramas, trabajadores sociales, etc. ¿Cómo es que contribuyen tanto al desarrollo de la medicina si no son médicos? Y entonces cuando uno se da cuenta que este networking como el que estamos haciendo aquí se vuelve muy importante. Yo no participé en el Level directamente, pero cuando tú decías que iban a hacer entrevistas y escuchar a la gente, esa es la manera de empezar a hacer networking. Entonces yo creo que las oportunidades de innovación y crecimiento son muchas. Son económicas, son científicas, son autosustentables y son para hacernos crecer como sector. Y uno de los sectores donde menos emprendimiento e innovación hacemos es en el sector salud. Y la labor de todos ustedes se vuelve muy importante para ir creando ese ecosistema. Justo un poco siguiendo en la línea de eso, el siguiente tema que quería platicar con ustedes es el tema de la colaboración. Esa colaboración del emprendedor, pero con el científico, con el corporativo, con la autoridad, con la incubadora, con el inversionista, que luego nos cuesta tanto trabajo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo podemos empezar a romper con esas barreras mentales de la desconfianza y empezar a trabajar juntos
Yo creo que un ejemplo es lo que estamos haciendo hoy en la noche. Queremos que todos los que están aquí nos sigan ayudando a ir creando ese ecosistema y que se nutra después de muchos más que podremos seguir invitando. Y una gente que nos fascinaría invitar es tener al gobierno, las facilidades, el apoyo, muchas cosas que pueden ocurrir. Pero tenemos que irlo creando entre todos. En lo que refiere a los proyectos, yo espero que todos hayan aprendido, nosotros aprendimos desde fuera, que es muy importante colaborar con otros grupos y que hacerlo en grupo es lo que acaba apoyando al proyecto. Hay que partir del hecho de que las ideas en sí mismas no tienen ningún valor. El verdadero valor está en la capacidad de implementar y de hacer. Creo que el elemento más importante es la humildad de reconocer que necesitamos del otro, que podemos ser el científico más acá del mundo mundial, pero que ese conocimiento solito es insuficiente. Y que enfrente puedo tener a alguien con la practicidad del manejo de datos o con la practicidad del marketing o con la practicidad de desarrollar modelos de negocio, y que eso, en lugar de generarnos recelo, debería hacerse muy atractivo, ¿no? ¿Dónde voy a conseguir eso que no tengo? ¿Dónde voy a complementar eso que yo tengo para aportar? Y a la humildad le agregaría otra palabra, y es el propósito. Porque sin duda alguna trabajar en salud tiene ese maravilloso encanto de impactar la vida de las personas. Y entonces, si la motivación máxima es impactar la vida de las personas, o sea, ya no importa qué pase, al final, si entre todos sí podemos lograr cambiarle la vida a otras personas, resolver una necesidad de salud, hay tantas cosas, tantas soluciones esperando por el talento, que si tenemos la humildad para reconocer que necesitamos de los otros y el propósito es común, entonces generar networking no solamente es una necesidad, sino un disfrute, algo que permanentemente tenemos que seguir buscando. Platicando de las historias, ¿no?, que hay en el sector, que ustedes seguramente conocen más de una, me encantaría que nos cuenten un poco alguna historia que conozcan a fondo para entender cómo cualquiera de los que estamos aquí en el auditorio o escuchando esto podemos empezar. A ver, yo te comento uno de esos casos. Nosotros, cuando elaboramos el primer programa, pensamos que teníamos un grupo excelente de poder. El penúltimo que fuimos a ver fue a Juana. No conocíamos a Juana. ¿Cómo conocimos a Juana? Pues a través de Google, de meternos quién era la asociación de emprendimiento, y le hablamos y rápidamente nos recibió. Y entonces, cuando yo llegué a su oficina, pues inmediatamente me sorprendí. Al llegar a ver su oficina, de repente me di cuenta que había entre 70 médicos generales o 100 médicos generales en la oficina. Y lo que esos médicos generales hacían en ese espacio es entrar en contacto con pacientes a los que seguían y les daban seguimiento de cómo iba en evolución sus enfermedades. Y tenían una especie de coach que les estaba acompañando en el desarrollo. Y tuvimos oportunidad de platicar y todos entusiasmadísimos haciendo esta labor de atención primaria. Y luego lo siguiente que le preguntamos es si de dónde venían esos pacientes, y creo no equivocarme que venían muchos de las aseguradoras. El 60% del sector público y 40% de las compañías de seguros. Exactamente. Son unos 60,000 pacientes al mes más o menos. Entonces vean el número de pacientes que controlan y que estaban ahí, y que resulta muy impresionante ver cómo se le ocurrió esa posibilidad de dar servicio en beneficio primario de los pacientes. Entonces, cuando hablamos mucho de atención primaria a la salud, pues este es un ejemplo excelente, y son médicos generales que pasan por un proceso de aprendizaje, etc. Pero ahí no se acabó la sorpresa. La siguiente cosa que vi es que así como tenían la atención primaria, tenían la atención de biología molecular para la vigilancia y diagnóstico de pacientes que tenían neoplasias. Ahí cambió toda nuestra impresión, y luego cuando nos sentamos con Juana a ver el programa, cambiamos más de la mitad de los ponentes,
porque aquellos que nosotros pensábamos que habían sido muy exitosos, resultaba que no habían sido muy exitosos. Pero si algún día alguien quiere ver cómo manejan diabetes, vayan a SOGIN y vean lo que implica el tener una idea, poderla haber aterrizado, y cómo es otra vez de nuevo ese espíritu de colaboración con otras especialidades. Me gustaría preguntarle a Juana, ¿cómo migraste hasta la alta especialización? A ver. Que justo empecé por ahí. Yo había empezado a trabajar en Colombia con pacientes VIH positivos, porque nadie quería trabajar con pacientes VIH positivos, porque era esa época en la que la gente creía que saludar a un paciente portador era contagiarse. Y yo, un poco por desconocimiento y otro por juventud, ¿quién quiere trabajar? Yo. Y aunque fue una lucha bien bonita que en ese momento lideró la Organización Mundial de la Salud y la OPS para eliminar las patentes, casi que estábamos frente a una pandemia y a un incremento de personas contagiadas, y los medicamentos antirretrovirales pues tenían patente, entonces llegar a la población completa era imposible, y entonces lo que se hizo fue una gestión internacional para que se cayeran las patentes de esos medicamentos y empezar a producirlas en la India y en Brasil, y entonces poder poner en marcha los programas de atención universal de pacientes con VIH. Y en esa gestión, que fue muy bonita y que aprendí mucho, me di cuenta que con todo y que habíamos hecho el esfuerzo y aunque ya le estábamos dando los medicamentos antirretrovirales a los pacientes, había un montón de espacios no cubiertos. O sea, el paciente que no estaba educado, entonces que pensaba que con la mitad de la dosis la hacía, o el que ya se siente bien, entonces el segundo mes ya no tomaban la medicina. Entonces, esta otra realidad, que estamos tan emproblemados tratando de tener lo básico en los hospitales, se puso de moda esto de decir el paciente en el centro. Yo el otro día en un foro les dije las personas en el centro, porque si hablamos del paciente, entonces solo hablamos de alguien que tiene una enfermedad, ¿no? En realidad se llama María González, que tiene 2 hijos, que tiene 45 años, que puede ser parte de ese 50% de las mujeres que son abandonadas por sus parejas durante o después del tratamiento, que si tiene niños chiquitos tiene que decidir entre si va a la quimioterapia y con quién los deja, y mientras tanto puede ser que uno desde el hospital diga, ¿cómo puede ser posible que esta persona que logramos darle su tratamiento no venga, ¿no? Tiene que ver con otro montón de cosas, pero para entender esas cosas hay que entender a ese ser humano en todo su entorno social. Entonces, creo que tenía como 21 tiernos años, se me ocurrió que había que hacer algo para llenar esos espacios. Había que llenar el espacio de la salud mental, de la salud emocional, de la nutrición, de la rehabilitación física, de la contención a los hijos, de la formación de los hombres como cuidadores. Desde aquella tierna edad hasta entonces trabajé en unas 12 organizaciones. Todas eran organizaciones de salud, y a todos les propuse lo mismo. ¿Por qué no hacemos un modelo de concierge que atienda a esas otras necesidades? A todos les convenía tener un modelo de acompañamiento que completara todas esas necesidades. El tema es que a las grandes empresas, y ahí les va, les cuesta mucho hacer innovación. Y los que queremos innovar somos incómodos. ¿Pero para qué? ¿Por qué no cumples con lo que tienes que hacer y ya, no? Y entonces terminé cansándome. Entonces ya está. Vendí un coche, le hablé a mi hermano y le dije que dejara de trabajar, que íbamos a fundar una empresa. Entonces me dijo, ¿con qué dinero? Y le dije, con un coche que me dieron en el último trabajo que estuve. Ok, entonces renunció. Se vino a México, y entonces empezamos a hacer eso, ir a la búsqueda de qué hacemos que genere disrupción. Nos encontramos con la doctora Laura Van Beer, que era una investigadora del Instituto de Salud holandés, que había desarrollado una prueba genética para cáncer de mama. Y entonces dije, eso hace una disrupción, porque significa eliminar la quimioterapia en pacientes que no se van a beneficiar. Y entonces trajimos esa primera innovación, un poco convenciendo, ya se podrán imaginar, a la doctora Van Beer, ¿no? Y haciendo ese ejercicio con el sector privado, las aseguradoras, entonces darnos cuenta de esas otras necesidades e ir armando soluciones, pero entendiendo qué necesitaba la aseguradora también, qué necesitaban los médicos, qué movía el sector farmacéutico para que pudiera inventar en eso, porque el objetivo era que todos esos pacientes no pagaran por los servicios que recibían. Tienes que tener muchísima curiosidad, ganas de hablar el lenguaje del de enfrente, tratar de entender cuáles son las motivaciones del otro y cómo si logramos un punto de acuerdo en donde podamos beneficiar a la persona, pues es parte del camino, pero ni siquiera pensaría que es un camino terminado, sino que es un camino que tiene que hacerse progresivamente. Pasemos a la última. Me encantaría escuchar de ustedes el futuro del ecosistema. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué cosas debieran de pasar? Los dos tienen redes muy interesantes, trabajan en organizaciones muy importantes. ¿Qué le dirían a todos los que estamos acá? ¿Cómo debiera de verse el ecosistema? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de los que participamos ahí?
Yo me imagino un ecosistema de salud que tiene límites cada vez más borrosos con otros ecosistemas. Creo que hay un ecosistema más grande que tiene que ver con innovación, ciencia, tecnología, bienestar y sostenibilidad que tiene que trabajar junto. Porque otra vez es repensar la salud como un problema transversal a la educación, a la economía, a la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, si lo pensamos así, me parece que el ecosistema de salud es un ecosistema más amplio, que comparte intereses y preocupaciones con otros ecosistemas y que por tanto aprende de esos ecosistemas. Eso me imagino. Y luego también pienso que las malas cosas generan buenas cosas, como que todavía la salud esté en uno de los puntos de interés global. Y entonces ahí sí que es tarea de todos mantener la conversación, mantener la sensibilidad, recordarles todos los días a la opinión pública que sin salud pues no hay nada más. Entonces, creo que es un momento propicio para eso y ustedes hoy se sorprenden mucho por el tema de la edad. Pero yo se los dije el día que estuvimos en sesión. El promedio de edad de los emprendedores exitosos en el mundo está entre los 45 y los 55 años. Y creo que en salud es mucho más así porque con los pacientes no se puede improvisar. Y entonces necesitas gente más formada como la que estuvo en el programa, con más herramientas, con más estructura para aportar esas soluciones. Bueno, se puede tocar de distintos aspectos. Yo lo que veo en la visión a futuro es el poder integrar el concepto de que la innovación y el emprendimiento no están peleados con la actividad cotidiana de cualquiera de los que hacen investigación o hacen medicina o hacen enfermería. Puede tener la posibilidad de hacer innovación y de hacer emprendimiento. Yo creo que nada hay más satisfactorio para alguien que hace investigación o clínica que cuando te aceptan un trabajo y si lo sacas en el New England Journal of Medicine dices wow. Pero no hemos buscado una etapa más allá de lo que significa hacer innovación y emprendimiento y que te lo van a reconocer no nada más tus pares, sino que te lo va a reconocer la población en general. Tú decías los pacientes, yo diría la sociedad en general, es darle un sentido más social a lo que se hace, como lo veo en la parte personal de la gente que quiere hacer innovación y emprendimiento y creo que nos hace falta mucho. En el otro aspecto muy importante, tomando el sistema de salud en general, es un espacio de mucha oportunidad de desarrollo que no lo hemos verdaderamente aprovechado y que no quiere decir que tienes que tener la idea más importante o la investigación más importante, sino que en el centro de todo está la atención a los pacientes y está el preservar la salud. Yo creo que es muy importante reuniones como esta. Lo que yo veo a futuro es que con el grupo podemos seguir tratando de desarrollar las ideas que cada uno de ustedes aportó y que podemos encontrar manera de lograr a que sigan avanzando y sigan aterrizando y que además vengan. Yo acabo de estar en una reunión hace unos momentos, Margarita y yo, donde yo decía que la medicina, ¿quién le enseña al residente del primer año? El residente del segundo. ¿Y quién le enseña al residente del segundo año? El residente del tercer año. Entonces, crear un ecosistema es que podamos, por ejemplo, que ustedes vayan a compartir después su experiencia con el siguiente grupo. Y si logramos armar ese ecosistema, entonces va a ser muy importante, porque ustedes llegaron, nosotros llegamos sin saber nada de emprendimiento. Pero vendrá un segundo grupo, y si a ese segundo grupo nosotros les compartimos las experiencias, pues va a servir. Y además, déjenme decirles, no nomás este grupo, hemos descubierto que hay muchos grupos que andan por ahí sueltos de emprendedores y que si logramos irlos amalgamando y que participen, pues vamos a ir compartiendo todos. Y si nos reunimos aquí dentro de unos años y vemos qué proyectos fueron exitosos, pues nos va a dar mucho gusto a todos haber participado. Entonces, mi visión a futuro es que podamos ir haciendo redes, de que podamos ir desarrollando el ecosistema. Yo la última pregunta, porque estoy entre esto y el brindis, entonces ya me puse nervioso. Comentarios finales de ustedes.
Mira, regresando al día que el doctor Kersenovich fue a Soin, lo que yo resumo es que fue un día en el que dos mundos se tocaron. Porque lo que el doctor Kersenovich no les cuenta es que los médicos de Soin estaban frente a un rockstar. Entonces, ¿pero de verdad es el doctor Kersenovich? Porque claro, desde la empresa es la idea esta de la institución, ¿no? Y el doctor y Margarita estaban escuchando a una de las doctoras que les estaba explicando cómo en la plataforma hacen cosas. Y creo que crear este ecosistema se trata de hacer que esos mundos se toquen. Y lo que va a salir de ahí siempre es bueno. Los emprendedores somos optimistas patológicos y confiamos en que de esas interacciones siempre salen cosas buenas. Entonces, doctor, escucharemos las historias de éxito y también escucharemos los extraordinarios aprendizajes de las historias de fracaso, pero lo más emocionante y lo más inspirador es pensar cómo sí podemos incidir de manera significativa en el sector y cómo juntamos, como decía el doctor, todos esos esfuerzos alrededor de la salud, de la ciencia y de la tecnología. Y para eso, por supuesto, que seguirá contando con la Asociación de Emprendedores de México y seguirán contando con todos los que nos hemos sumado a que esta experiencia, esta causa trascienda. A ver, déjame pensar en poner 3 ejemplos. Uno, aquí tenemos un matemático y el matemático siempre nos trata de explicar las cosas desde el punto de vista matemático y por más que pase el tiempo no le entiendo bien a lo que me dice, pero un sexto sentido me dice que en su mente trae algo muy importante y entonces es otra manera completa de pensar y tenemos que irnos acostumbrando a hacerle. Cuando empezamos hace muchos años las reuniones de investigación, nos reuníamos médicos, físicos, químicos y pasaban ellos al pizarrón y pintaban las ecuaciones, no entendíamos ni jota de lo que decían y luego decían que lo fractal y todo eso. Entonces ese networking se vuelve muy importante. Segundo, conocimos a Juana, que ya no voy a decir, ya bastante hablamos de lo que significa, pero conocimos a Pedro. No teníamos nosotros ni la menor idea de que existía el Evelyn, ni sabíamos lo que era el Evelyn. Pero gracias a Pedro fuimos descubriendo lo que era el Evelyn y lo que era la importancia. Aquí hay varias gentes, no puedo mencionar a cada uno en individual, pero que han ido aportando cosas que desconocíamos y que a través de ir haciendo esas redes podemos entenderlas. Y la última que quiero mencionar es a Margarita, porque a Margarita luego le preguntan, ¿y usted qué hace en nutrición? Y Margarita no está en nutrición. Margarita, si revisan un poco su background, pues resulta que era cónsul de México en Sao Paulo. Ahí la conocí, de cónsul de México en Sao Paulo. Y se dedica a otros aspectos que son entre políticos, entre leyes, entre otras cosas. Y ustedes la ven interactuando ahorita y piensan, pues debe ser una científica o debe de ser, es científica en su campo, pero debe de ser. Entonces así hemos conocido a muchos de ustedes que están aquí y creo que esa es parte de hacer el ecosistema, es el parte de poder integrar y de poder aprender cada uno de otro y enriquecerse de esa experiencia y nos va a hacer pensar completamente distinto en la importancia de innovación y emprendimiento. Pues yo con esto termino, de veras me siento honrado de estar con 2 gigantes del ecosistema. Sumando un poco a lo que decía de la parte de networking, hay gente muy interesante que no conocen que vino el día de hoy. Yo ubico, por ejemplo, a Federico Gorostieta, que por ahí anda, que él básicamente echó a andar pues, una de las aceleradoras más importantes que hubo del ecosistema mexicano en Canadá. Y a él lo conocimos, él me ayudó a abrir a mí una oficina en Vancouver y él, por ejemplo, estuvo detrás de la creación de la primera aceleradora en salud digital del mundo. Platiquen con él. Está Bernardo Rosas, que pues, es el que parte el queso en la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, por ahí lo vi, no sé dónde anda. Pues vayan y salúdenlo. Platiquen con Luis. Luis, ahí como lo ven, de simpático y humilde, es el cuate que creó la Asociación de Capital Privado de México, la MEXCAP. Y acaba de salir un libro de la MEXCAP y le hicieron caravana y salió la foto y etcétera. Es uno de los grandes del ecosistema de inversión en México. Y también Santiago Lobeira, que es el que administra este espacio, que es uno de los
activistas y científicos más importantes que tenemos para temas de sustentabilidad. Entonces, vean a quien no conocen, acérquense, les platiquen, ¿no? No vayan a hacer esos típicos grupitos, otra vez el mismo equipo, contando el mismo chiste de las mismas 7 semanas, por amor de Dios. Ya estás hablando como profesor, déjanos. Paz. Networking. Queremos vino y diploma. Exacto.